Buenos días, hermanos queridos. Cuando estén escuchando este mensaje, ya estamos en el año 2021. Hoy es el último día, estamos haciendo esta grabación precisamente el 31. Y de paso quiero enviarles un saludo a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado durante todo el ciclo, explorando las Escrituras, buscando el consejo que nos da Dios a los creyentes para transitar por esta realidad, esta vida, hacia la patria celestial. Y quiero invitarles a que oremos por el nuevo año y que también nos pongamos como desafío poder compartir el Evangelio con las personas que no lo tienen. Así que les envío a todos ustedes un abrazo virtual, un saludo, otra vez mis más profundas gratitud por haber estado con nosotros, seguirnos, haber compartido los mensajes con otras personas. Los animamos a que lo sigan haciendo, que podamos, en fin, seguir explorando nuevas maneras de compartir la palabra de Dios con nuestros amigos, nuestros familiares, los vecinos, aquellos que se reúnen en casas para escuchar los mensajes juntos y tal vez después tener un tiempo de oración. Todos ustedes, le damos gracias a Dios primero, por supuesto, y después a ustedes por haber estado allí acompañándonos. Y si Dios lo permite, a menos que venga antes, vamos a continuar llegando a cada hogar y a cada corazón con este hermoso tesoro que tenemos, que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Bueno, vamos a tener una oración y entonces vamos a comenzar con este mensaje de hoy. Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por este año que, a pesar de que fue un año turbulento en muchos sentidos, sin embargo, Señor, ahí has estado tú con nosotros, acompañándonos durante todo el camino. Y por supuesto, vas a hacer lo mismo, estamos seguros, en este año que inicia. Estamos a unas pocas horas de abrir el nuevo calendario y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder vivir más consagrados quizás de lo que fuimos en el año que estamos cerrando. Que nuestras vidas estén más dedicadas y que podamos ver en este nuevo año, si tú no vienes antes, más almas venir a los pies de Cristo Jesús. Oramos con acción de gracias y te lo pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Santiago. Vamos a hacer un alto en la serie Pugnas Ideológicas, porque quiero compartir con ustedes algunas palabras que tienen que ver justamente con la clausura del año 2020 y la apertura del nuevo ciclo. Y lo que hemos tenido prácticamente a través de todos, si tuviésemos que hacer un cómputo de cosas, pienso que al que le debemos dar la copa de oro en este año es al COVID, esta enfermedad que prácticamente secuestró el año 2020. No quiere decir de que no hubo otros problemas que tienen importancia central, pero realmente la pandemia ha creado una situación tremenda y que, por supuesto, ha abierto una caja de Pandora y ha dado escape a una cantidad de cosas que van a venir después como consecuencia de esta enfermedad. Así que, a mi juicio, yo creo que el COVID ha logrado su lugar en los libros de historia. Se va a hablar del año 2020, pasando los años y tal vez, si estamos acá, los siglos,
Y así como se habló de la peste negra, por ejemplo, y hoy lo encontramos en los textos de historia, en el siglo XIV, también, bueno, se va a hablar del COVID-19. Lógicamente, no, tal vez no quizás en el sentido de la cantidad de víctimas fatales, que por cierto son cifras muy hiperinfladas, y no solamente eso, pero se ha politizado mucho el asunto, y además, lo que yo noto en mi observación es que no se están registrando bien las cosas, porque mucha gente ha muerto de enfermedades que ya traían. Hay una historia clínica en algunos pacientes y el COVID lo que hizo fue complicar lo que ya tenían. Así que en realidad no es el COVID el que causó la defunción de algunas personas, sino que complicó lo que ya tenían. Con esto no quiere decir que algunas personas sí fueron afectadas directamente por la enfermedad y les costó la vida. Así que esto no es cuestión de sacarle méritos a este asunto. Pero bueno, sea como fuere, encontramos que esta enfermedad ya tiene su puesto en los anales de la humanidad. Así que bueno, en cuanto al futuro, a ver, mirando bien las cosas, con toda franqueza, no puedo venderle falsas ilusiones en este mundo. Tenemos que hablar la verdad y la realidad de las cosas, y el futuro no parece, honestamente, muy brillante, ya sea en el área de la salud, en el área de la economía, en el ámbito de la política, la situación de la ecología también, en el ámbito social, en fin, y lo que más me preocupa, que pienso yo, es un asunto que no se le da importancia en lo más mínimo, es la decadencia moral, y lo que es la causa de todo esto es el problema espiritual del hombre. Muchos cuando tocan estos temas dicen, bueno, ya estamos fantaseando acá. Bueno, no es fantasía, es la realidad. El problema de todos los males es un problema espiritual, es un problema del alma. Así que esto es algo que tenemos que tener presente, que no estamos viviendo en una situación brillante en la humanidad. Ahora, la pregunta es, bueno, pero ¿y entonces en medio de este panorama, qué de los creyentes? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y Salvador de nuestras vidas? Bueno, vamos a mirar Santiago capítulo 1, y me gusta Santiago para esta situación o esta época de transición de un año a otro, y en la situación en que estamos, porque este hombre nos da una perspectiva diferente de las cosas o del mundo actual en el que estamos viviendo. Nos da, este señor, en medio de las adversidades, las tentaciones, las dificultades que nosotros pasamos, bueno, nos da, por un lado, aliento, y por el otro lado nos da proyección. Es un hombre que nos anima para que no nos vengamos abajo y nos da luego un reenfoque de nuestras vidas para que al mirar hacia adelante no tiremos la toalla, no digamos, bueno, está todo perdido con nosotros. Sí, el mundo está estancado en este aura de maldad, de corrupción, pero no nos olvidemos que el pueblo de Dios no está en esa condición, sino que estamos, sí, en medio de un mundo en estado caótico, pero es un mundo que está, o mejor dicho, un pueblo que está bajo la sombra del Altísimo, el cuidado de nuestro bendito y poderoso Dios. Así que, por lo pronto nos dice, fíjense ahí en el capítulo 1, en el verso 17, que, a ver, en medio de todas las pruebas y las dificultades que atraviesan los hijos de Dios, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. Paren ahí, desciende. Otra vez, toda bendición, todo lo que vale la pena realmente está llegando a nosotros. Dice Santiago, estas cosas descienden. Atención con ese detalle. No corramos en la lectura, vayamos frenando y poniendo atención a cómo el Espíritu Santo, que revela estas cosas, nos está diciendo algo, y especialmente cosas que le dijo a Santiago y que escribió y que son aplicables para nosotros.
toda dádiva y todo don perfecto está descendiendo, desciende. Ahora bien, dice, la otra cosa que llama la atención es que no dice buena dádiva, don perfecto, sino toda buena dádiva, todo don perfecto. Esto tiene un carácter inclusivo que llama mucho la atención. Así que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende. ¿De dónde? De lo alto. Bueno, macanudo, de lo alto, pero ¿de dónde? Viene del espacio, de otro planeta, ¿qué vienen los extraterrestres? Ahora parece que se despertó otra vez un interés por lo extraterrestre, hay gente que está filmando y sacando fotos de cosas que vuelan por el aire, qué sé yo. Bueno, volar por el aire, ¿por dónde van a volar, no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos preguntamos, bueno, ¿de dónde vienen estas cosas? Bueno, dice, de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, para que no vaya a caerse en errores especulativos, en el caso de los días de Santiago, idolatría, de pensar que viene de alguna especie de Olimpo, la morada de los dioses. No, esto viene del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que, a ver, Santiago lo que nos está diciendo es que en medio de tantos problemas y tantas adversidades, Dios continúa derramando su gracia sobre sus hijos redimidos. No estamos abandonados. Hoy, por hoy que estamos cerrando este año con tantas calamidades, no estamos solos. Dios no nos ha dejado huérfanos. A veces cuando miramos las crisis alrededor nuestro pensamos que estamos solos. Bueno, no, cuando miramos las Escrituras está este énfasis en donde se nos quiere dejar claro que no estamos abandonados. Fíjense, por ejemplo, algunos de los detalles. En este mundo, es decir, el mundo de acá abajo, el mundo del caos, lo que tenemos son malas dádivas, lo que tenemos son dones imperfectos que perjudican a nuestras almas. Todo es cambiante, nada es fiable, no tenemos seguridad en esta realidad en la que estamos viviendo. En cambio, cuando nosotros levantamos los ojos y ponemos la mirada en Dios, ¿no es cierto? Toda esa desconfianza se disipa. Cuando ponemos nuestra confianza en el Padre de las luces, el cuadro cambia completamente. Se ilumina nuestro rostro, se ilumina nuestra alma, vemos el futuro de una manera completamente distinta. De la naturaleza humana caída, honestamente, no podemos esperar nada bueno que sea perdurable. De la naturaleza divina, siempre fue, siempre es hoy y será siempre lo mismo. Dios no cambia. El mismo Dios que nosotros vemos en el pasado es el Dios que trató con Santiago y los creyentes a quienes les escribí hace 2000 años atrás, y hoy, después de 2000 años de haberse dicho esto, sigue siendo el mismo Dios con las mismas cualidades o características. Y entonces ese Dios lo que nos ofrece, y lo que quiere este hombre, es que pongamos la mirada y la confianza en ese Dios. Podemos mirar y podemos reflexionar o estudiar el pasado para poder aprender a caminar en el presente, y luego en esa reflexión nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro con absoluta certeza o seguridad. Y tal es nuestra confianza que Santiago agrega en el verso 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos dice Santiago que somos suyos, somos patrimonio de Dios. Y miren qué interesante, porque no nos dice que somos de Dios, nos hizo nacer, pero no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios que somos guardados. Es Dios el que quiso hacer esto. De ese Dios, de ese Padre de las luces, desciende toda dádiva y todo don perfecto. Yo cuando miro toda esta situación digo, bueno, no estábamos tan mal después de todo, ¿no? El mundo sí, pero los creyentes no estamos tan mal. Así que bueno, en medio de lo impreciso del panorama que nos ofrece el 2021, este año que estamos a punto de inaugurar,
Miren ustedes qué hermosas son las palabras y qué apropiadas para nosotros las palabras de Santiago, que fue inspirado por el Señor. Ahora, ¿por qué razón escribe Santiago estas palabras? ¿Qué es lo que está tratando de encarar Santiago? ¿Qué estaba pasando que movió a este hombre a escribir esta epístola para darle estas orientaciones prácticas a los creyentes? Bueno, ante todo, Santiago lo que está tratando de abordar, hay varias cosas que trata Santiago en la carta, pero una de las cosas que quiere abordar, que es central, es la conducta moral del pueblo de Cristo. Es un asunto de carácter ético. Resulta que los creyentes judíos, noten que él escribe a creyentes judíos, lo vemos en el verso 1:1 que dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Los judíos, antes de conocer a Cristo, habían sido educados o enseñados que tenían que guardar rigurosamente la ley de Moisés. Es decir, tenían que cumplir a rajatabla todo lo que encontraban en la ley de Moisés, ¿no? Por ponerlo de una forma simple, tenían que cuidarse cómo vivían para poder conservar su lugar en el pueblo de Dios. No para salvarse, ojo, sino para poder conservar su lugar en el pueblo de Dios. Ellos reconocían que ellos fueron salvados por Dios, rescatados por Dios, escogidos por Dios. En esa área de la teología no tenían problemas. Pero el asunto era que si queremos mantenernos en este lugar, tenemos que cumplir la ley a rajatabla. O sea que lo que se proponía era la justificación de la persona a través de las obras. Una especie de salvación por obras. Más acertadamente es hablar de justificación por medio de las obras. Y claro, eso estaba metido en el ADN del pueblo hebreo. Cuando vienen a los pies de Jesucristo, estas personas escuchan algo que es completamente distinto a lo que les habían enseñado en la tradición judía. Y es que la salvación, ya la persona no se justifica por medio de las obras de la ley, sino que es justificado por Dios a través de Jesucristo, y esa justificación es un acto de gracia. Justificados por gracia, no justificados por las obras de la ley. Y claro, esto entonces generaba todo un problema, ¿no es cierto? Porque, a ver, después de aceptar esto, ¿cómo tenemos que vivir ahora como cristianos? Algunas personas, tanto en los días de Santiago como en la actualidad, a veces interpretan mal algunas de las enseñanzas de los apóstoles. Que una vez que nosotros aceptamos a Cristo, tenemos la licencia de vivir sin mayores responsabilidades. Se agarra, por ejemplo, mal o fuera de contexto al apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, cuando dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene, que hace eco de lo que dijo Pablo en el capítulo 6, verso 12 del libro también de Corintios, 1 Corintios. Y lamentablemente se llega a esas conclusiones porque no estamos teniendo conciencia de cuál es el contexto en el que se insertan esas palabras del apóstol San Pablo. Pablo no nos dio una licencia para que nosotros vivamos como se nos da la gana. Es decir, que ahora que tenemos la libertad en Cristo podemos despreocuparnos de una conducta moral acorde a la voluntad de Dios. Cuando Pablo decía todo me es lícito, estaba refiriéndose a ciertas cosas específicas. Vuelvo a repetir, no es una licencia para pecar, es una licencia de poder hacer cosas que a lo mejor no están prescritas en las Escrituras como pecado. Pablo estaba hablando, un suponer, de comprar una carne en la carnicería que era sacrificada a los ídolos, pero él podía comerse esa carne porque para él el ídolo no significaba nada, así que no había un problema de conciencia. Pero ¿qué pasa? Si, bueno, había una persona que era inmadura, débil en la fe, y veía al apóstol Pablo comprar la carne, podía llevar a la persona a pensar de que entonces era lícito comer carne sacrificada a los ídolos y de alguna manera tener algún vínculo con ese ídolo. Y entonces Pablo dice, cuidado con eso, me es lícito todo, pero hay cosas que no me convienen hacerlo por considerar la repercusión de lo que estoy haciendo.
Hay cosas que no están sancionadas como pecados en las Escrituras, que es lícito, pero no nos conviene. A ver, fumar, por tomar un ejemplo, ¿no? Si una persona fuma, no se va a ir al infierno. Lo que va a ir a parar es a lo mejor al quirófano con un cáncer en los pulmones. No se va a ir al infierno por fumar. El cigarrillo no es el que condena, es el pecado el que condena. Entonces, ¿qué pasa? A ver, usted puede fumar, pero no le conviene. Ahora, la persona puede decir, bueno, macanudo, la Biblia no dice que está prohibido fumar, la Biblia dice que tengo que cuidar mi cuerpo y entonces uso un poco de discernimiento, pero como todo me es lícito, voy a fumar de todas maneras y me reviento los pulmones. Y decimos, a mí no me interesa lo que digan los otros, no me interesa si una persona débil o recién convertido me ve fumar a mí y le da una justificación para fumar él. Bueno, ahí empezamos a pecar, porque estamos aplicando orgullo, autodeterminación, no nos interesa los resultados de hacer eso, el efecto que puede tener sobre otras personas, y ya entonces ahí empezamos a caer en pecado. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Estos son ejemplos simplemente lo que estoy dando. Ir a un baile. A ver, uno va a un baile y se queda ahí mirando el espectáculo de la gente bailando. Bueno, no tiene nada de malo en sí mismo ir a un baile. Pero ¿qué pasa? No te conviene, porque si tú estás en el baile y comienzas a mirar a las personas y empiezas a caer con pensamientos raros y a ser tentado, ya estás empezando a caer en pecado. Todo me es lícito, pero no todo te conviene. Te puede perjudicar a ti, puede perjudicar a la otra persona. Entonces, el cristiano se le dio el discernimiento espiritual para saber dónde decir basta o hasta aquí llegué. Así que cuidado con esto. Pablo no dio licencia para que nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, podemos vivir haciendo cualquier cosa. No, tenemos responsabilidad moral, tenemos que discernir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos motiva y cuáles pueden ser las consecuencias. Y si son incorrectas, nos van a apartar la vista de Dios, entonces hay que tener cuidado, no hay que hacerlo, hay que abandonarlo inmediatamente porque nos podemos poner en serios problemas. Bueno, Santiago corrige entonces cualquier malentendido diciéndole a los creyentes que la fe verdadera sin un comportamiento acorde, sin un comportamiento adecuado, que esté en sintonía con esa fe, no es la fe que salva. En el capítulo 2, verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Acá tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque noten que cuando él dice estas palabras, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, no significa que las obras le inyectan fuerzas a la fe, sino que lo que está diciendo es que confirman la fe. O sea que la fe no es el resultado de las obras. Las obras no producen fe. Las obras son un testimonio, una manifestación de que somos personas de fe. Incluso las obras son un testimonio o una manifestación de la fe que no tenemos. Por eso este hombre está escribiendo a estas personas para aclarar este tema. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la manera de presentar las ideas de los conceptos que plantea, por ejemplo, Santiago, y que han sido puestos en tensión con los de Pablo, ha generado una controversia. Hay muchos en el campo de la teología, especialmente en el pasado, aunque todavía hoy en el campo académico existe esta controversia, de que Santiago contradice a Pablo o Pablo a Santiago. ¿Por qué razón? Bueno, porque dicen que Santiago hablaba de una justificación por medio de las obras y Pablo hablaba de justificación por medio de la fe. Claro, el problema es que estamos encarando mal primero el estudio acerca de las posiciones de los dos hombres, de qué es lo que están tratando en su teología. Santiago, por ejemplo, lo que dice aquí en esta carta, y por decirlo de una manera, lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, por ejemplo, o Romanos también, ¿no? Y Gálatas, donde se habla de la justificación por medio de la fe. Noten por lo pronto que Santiago
no habla de la obtención de la salvación, sino que habla de la salvación que ya se ha obtenido. Noten que en el capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos. Está escribiendo a los hermanos. Más adelante ustedes hagan un sondeo de estos. En el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición. Nos vamos al capítulo 1, verso 19, dice, hermanos. Aparece otra vez en el capítulo 2, verso 1, verso 5, verso 14, capítulo 3, verso 1. En fin, ustedes después hagan, yo estoy haciendo así un sondeo a la carrera ahora, pero léanse bien la carta, son 5 capítulos, no es mucho, y ustedes van a poder marcar allí donde dice o usa la frase hermanos míos. Algunos sugieren de que, bueno, se refiere a hermanos, a sus compatriotas, a los que tienen filiación étnica, los judíos. No, señor, no. Santiago utiliza el término hermanos de la forma que lo utilizaban los otros apóstoles y el Nuevo Testamento en general. Debido a que somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre, entonces todos estamos vinculados fraternalmente, somos hermanos, debido a que todos somos hijos del mismo Dios. Por eso dice en el capítulo 1, verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Todos nacemos de un mismo Dios, de la misma voluntad, por medio de la palabra de verdad. Así que a eso es a donde apunta Santiago cuando usa la frase hermanos míos. En cambio, Pablo habla precisamente de cómo si bien es cierto que Santiago está hablando de creyentes que ya obtuvieron la salvación, Pablo está hablando de creyentes que no todavía, mejor dicho, no de creyentes, está hablando de personas que todavía no han obtenido la salvación, que necesitan la salvación. Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Santiago no está diciendo nada acerca de la salvación. Está hablando de la conducta del que ya es salvo. O sea que nos damos cuenta que tanto Pablo como Santiago están abordando temas diferentes. Santiago habla de la fe sin obras, Pablo habla de la salvación sin obras. Los temas enfocados por los dos hombres son completamente diferentes. Así que no hay ningún tipo de contradicción. Inclusive las personas a las quienes se dirigen son diferentes. Porque Santiago está hablando de hermanos en la fe que ya están convertidos. Pablo, aunque está escribiendo a hermanos en la iglesia de Éfeso, por tomar un ejemplo, está hablando en el capítulo 2 de aquella época cuando todavía no eran creyentes y cómo Dios les dio vida a ellos en Cristo Jesús y dice en el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que está hablando de dos sujetos diferentes. Entonces Santiago nos está diciendo que si somos salvos tenemos que demostrar por medio de la forma en que nosotros vivimos que realmente hemos nacido de nuevo, que hemos sido personas regeneradas. Pablo dice, no, nosotros somos salvos, si no somos creyentes, no por obras, sino por gracia. Y más adelante, si nos tomamos el tiempito de investigar, en el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, Pablo va a decir que a pesar de que somos salvos por gracia y no por obras, sin embargo somos salvos para buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Así que se demanda ahora del creyente un tipo de ética, un tipo de conducta que tiene que ser manifestada claramente en nuestro proceder diario. Así que no hay ningún conflicto entonces entre Santiago y el apóstol Pablo. Santiago dice, si tiene la fe que salva, entonces tus obras van a dar testimonio de esa salvación. Ahora, por eso es que, nos lleva a la tesis central de toda la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 22, que dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que ser obedientes, entonces, si realmente somos salvos, si tenemos la salvación por fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe, entonces hemos de obedecer lo que nos dice la palabra de Dios en materia de conducta. Aclarado ese asunto, volvemos otra vez al capítulo 1, verso 17,
y donde otra vez dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Ahora, muchos, lamentablemente hoy, entienden esa declaración o la interpretan, la dádiva y todo don perfecto como la ausencia de problemas o de adversidades. La bendición que derrama Dios es que no pasamos por pruebas. Pero eso está mal. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Santiago no dice que la dádiva de Dios y todo don perfecto es la ausencia de dificultades. Lo que está diciendo Santiago es que la dádiva y el don perfecto, toda dádiva y todo don perfecto, debo decir, es a pesar y en medio de las pruebas y las adversidades, que es algo completamente diferente. O sea que acá no se trata de una garantía de parte de Santiago, las Escrituras, de la ausencia de problemas en nuestras vidas. Lo que sí se garantiza es la bendición de Dios, la presencia de Dios en medio de las dificultades. Tomando en cuenta todo lo que está pasando, lo que ya pasó, por ejemplo, en este año que termina, todos los dramas que tuvimos, y probablemente los que van a venir en el 2021, la Biblia no nos promete que se van a resolver todos los problemas. La Biblia, al contrario, nos pone en antecedente que vamos a encarar problemas. Pero la garantía está en que Dios nos dice que en este 2021, por tomar un ejemplo entonces, o para ubicarnos en la actualidad, bueno, Dios va a estar con nosotros. De la misma forma que estuvo en los años anteriores, Dios va a seguir, va a continuar dándonos su ayuda, o tomando las palabras de Santiago, va a descender de lo alto del Padre de las luces toda bendición, toda dádiva y todo don perfecto. No estamos abandonados. La ayuda de Dios, el oportuno socorro de Dios cuando lo necesitamos, cuando estemos en medio de esos problemas. Ahora, fíjense que las pruebas y las adversidades no son un patrimonio de algunos pocos creyentes. Todos nosotros, de una u otra manera, padecemos dificultades. Eso es lo que nos dice en el capítulo 1, verso 2, en la segunda parte. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está escribiendo a todos los judíos en la dispersión que ya estaban pasando problemas, cada uno en su lugar. Y él dice que sientan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces, esto no es asunto de que unos pocos cristianos van a sufrir. No todos tenemos que padecer. Los que estamos alineados con Cristo vamos a padecer. Porque eso tenemos que llevar la cruz. Claro, no todos, según Santiago, no todos sufrimos las mismas cosas. Hay creyentes que sufren de unas adversidades y otros de otras diferentes. Otras son de persecuciones por cuestiones religiosas, otros problemas de salud, o problemas económicos, qué sé yo. Hay una cantidad de cosas que, debido a que estamos alineados con Cristo, abandonamos las trampas, el engaño, la estafa, la mentira, y en fin, una cantidad de situaciones que tienen que ver precisamente porque estamos del lado de Cristo. Así que no todos vamos a sufrir de las mismas cosas. Y no solamente eso, pero no todos vamos a responder a las adversidades de la misma manera. Hay personas que responden de una forma y hay cristianos, hermanos nuestros, que responden de otra. Y esto está sentado cuando, por ejemplo, Santiago dice ahí en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Cuando dice si alguno, está indicando que hay personas que a lo mejor, en medio de las circunstancias adversas, más o menos sabe, seguido por, haber dirigido por la palabra de Dios y por la del Espíritu Santo en su vida, toma las precauciones y sabe cómo navegar los problemas de la vida. Hay otros que llegan a un punto en que dicen, yo no sé ni para dónde disparar. Bueno, si esa persona no sabe, dice, tiene recurso, puede ir a buscar a Dios. Así que notamos en esa declaración que no todos respondemos de la misma manera, con la misma actitud, a las dificultades que encaramos en la vida. Cuando hablamos del COVID, ¿no?, que es un problema global, nos afecta a todos como prueba.
es un problema global. Pero sin embargo, los efectos sobre las personas es diferente, no es el mismo sobre todas las personas. Y lo mismo podemos decir de todas las situaciones que encaramos hoy día en nuestro derrotero por la vida. Ahora bien, sabiendo que Dios, de Dios, debo decir, desciende, dice este hombre, toda dádiva y todo don perfecto, es decir, de lo alto, del Padre de las luces, la pregunta es, ¿cómo se espera que responda el creyente? ¿Cómo espera el Señor que nosotros respondamos en medio de las adversidades, siendo que Dios derrama toda dádiva y don perfecto? Si nosotros entendemos que en medio de las circunstancias adversas Dios está bendiciéndonos con estas cosas, bueno, ¿cómo debemos nosotros caminar como cristianos? Traigamos esto a la realidad de este año que va a comenzar. Si vamos a entrar en un año conflictivo, lleno de problemas, bueno, magnífico, la promesa es que toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces sobre sus hijos. Muy bien, y entonces, sabiendo eso, ¿qué actitud debo mostrar yo sabiendo esto que nos declaran las Escrituras? Y entonces acá Santiago enlista 4 cosas, por lo menos. Número 1, debemos responder teniendo gozo. Verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este hombre nos está hablando, no se amarguen. Sí, claro que generan preocupación los problemas y las adversidades, pero no se amarguen la vida. Lo que nos dice es que nos gocemos. Acá esto necesita aclaración porque para muchos lo que Santiago propone acá en este verso 2 con estas palabras es que es un simple acto de resignación frente a las cosas que no podemos manejar. Es una especie de estoicismo. El estoicismo es una manera de pensar, más que de hacer filosofía, aunque lo es, pero es más una manera, se aleja un poco a la filosofía del periodo clásico, y es una manera de encarar el mundo, las realidades vigentes, con una actitud, con un tipo de actitud, vamos a decirlo, porque había diferentes maneras de pensar. Había escépticos, epicúreos, estoicos. Los estoicos decían, bueno, lo que hay que hacer es que, debido a que no, por resumirlo nomás, no podemos cambiar las circunstancias, Roma había absorbido toda la cultura helénica, la identidad ateniense se había perdido, se iba disolviendo por otra cultura, y los griegos pensaban, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo hacemos frente a este cambio de cosas? Y entonces los estoicos decían que sacar el pecho. No podemos cambiar las cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle la mejor cara. Ser valientes. Es esa actitud heroica. Por eso se llama estoicos. La palabra tiene que ver con columnas, pero eso es otro tema. Pero entonces esa es la idea del estoico, de agarrar y ser valientes, de hacerle frente a cosas que no podemos controlar. Bueno, en este caso puede pensarse que Santiago lo que está llamándonos es a una especie de estoicismo cristiano, de resignarnos, ¿no es cierto?, a las cosas, un acto de resignación frente a las adversidades. Y acá es donde justamente tenemos que empezar a definir algunos términos para no caer en el error y malinterpretar lo que nos está diciendo Santiago acá. La resignación es aceptar, ¿no es cierto?, las pruebas con paciencia y con conformidad. Es decir, no puedes hacer nada y entonces aguántala nomás. El eslogan sería, a ver, aguantátela sin chistar. Entonces, vienen los problemas, muerde, dale para adelante, sé un toro, empuja y a ver si puedes atravesar la situación. Y si no, bueno, las cosas son así. Claro, aunque pareciera que Santiago apunta en esa dirección, sin embargo, no es eso, porque no es conformidad a la adversidad lo que nos llama Santiago a hacer, sino de estar en conformidad con la bendición de Dios para nuestras vidas. Es decir, que, a ver,
Santiago no está queriendo que veamos las adversidades y nos hagamos los valientes, sino que veamos las dádivas que descienden de lo alto en medio de las adversidades. Por eso produce gozo. A ver, pero si nosotros nos concentramos en una actitud estoica, eso no produce gozo. Eso sí, lo que produce es resignación. Pero acá no está hablando de resignación este hombre, decir, aguantatela, hermano. No, señor. Lo que está diciendo es, no, confía en Dios. Pon la vista en las buenas dádivas y el don perfecto del Padre de las luces. Así que no es resignación el llamado de Santiago. La resignación alienta a la pasividad. No puedo hacer nada, me quedo quieto. ¿Qué va a hacer? Recibo el golpe. En cambio, lo que Santiago nos está diciendo es que, no, es decir, en medio de que la actitud de no poder hacer nada, este hombre lo que nos está diciendo es, sí podemos hacer algo. Por lo pronto nos podemos gozar, cosa que el que se resigna no lo puede hacer. No solamente eso, pero la resignación no nos permite aprender nada de la situación que estamos pasando. En cambio, lo que ofrece Santiago acá es que sí podemos aprender. Otra vez dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando dice la palabra sabiendo, hay un proceso de aprendizaje en medio de todo eso. Cuando nosotros nos resignamos, nos roba las energías. Sin embargo, cuando nosotros tomamos nota de lo que dice Santiago, nos da energía. Porque ahora tenemos la provisión de la gracia de Dios en medio de esas situaciones para poder encararlas con éxito, no con amargura. Así que no se trata de resignación y tampoco se trata de una simple rendición a la realidad que parece lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, el ejercitar, la serenidad que nace de una simple aceptación del dolor. Pero, otra vez, acá Santiago no nos llama a aceptar el dolor. ¿A quién le gusta el dolor? Nosotros lo vemos que Santiago dice, bueno, muchachos, duele la crisis, pero aguántenla, resistan. No, lo que está diciendo es aceptar, pero cuidado, aceptar no el dolor, sino aceptar la bendición de Dios cuando estamos sintiendo dolor. Yo puedo tener dolor de cabeza y me puedo resignar y decirme, bueno, tengo dolor de cabeza, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, no puedo hacer un chasquido de dedos y se me va. Ahí está. Y entonces voy a resistir. Y me aguanto el dolor de cabeza hasta que se me parte el cráneo. Y luego alguien me dice, bueno, pero mirá, acá tenés la aspirina, el Tylenol. ¿Por qué no te tomas el Tylenol, la pastilla esta, el analgésico? Tómala y se arregló el asunto. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es aceptar eso que me están ofreciendo para que en medio del dolor tenga algún tipo de respuesta. Y entonces cuando tomo esa pastilla, al rato voy a ver que me siento mejor. Entonces no es resignación al dolor o al sufrimiento o las adversidades, sino tomarme la pastilla, que es esa toda dádiva, todo don perfecto que desciende del Padre de las luces. Agarrarme de eso, no del dolor. En medio del dolor, Dios nos provee el analgésico espiritual, lo que nos va a ayudar a poder lidiar con las circunstancias. Así que lo que Santiago pide de nosotros es aceptación, reconocimiento, no resignación o redención. Nos anima a cambiar y a movernos con objetivos claros, más definidos. Y entonces el gozo es una emoción interna del alma, placentera, causada porque algo nos gusta. ¿Y qué es lo que nos gusta? La bendición de Dios en medio de las adversidades. Y eso, cuando somos conscientes de esa presencia y de esa asistencia de Dios, es lo que despierta en nosotros gozo, en lugar de amargura, de estar quejándonos. Es gozo, satisfacción, porque Dios está conmigo en medio de los problemas. Número 1, teniendo gozo. Número 2, teniendo certeza. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Yo me gozo porque con la ayuda de Dios veo que las pruebas son bravas, pero tienen un propósito. Dios está trabajando en mi vida, está haciendo algo conmigo. Y entonces damos el paso adelante y encaramos las dificultades. Encaramos el 2021 con una actitud distinta. En lugar de tener esa actitud derrotista, decir todo esto se va a venir abajo, estamos todos fritos. Bueno, el mundo sí, pero yo no. Y entonces ahora acepto el desafío y me meto en el 2021 con la esperanza de poder seguir hablando de Cristo en medio de las tormentas, pero sabiendo que Dios me tiene agarrado de la mano. De acá nos habla de certeza. ¿Certeza de qué, pastor? Bueno, a ver, Dios está trabajando en nuestras vidas, está puliendo nuestra fe. Eso es lo que dice este hombre, sabiendo que la fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Noten qué interesante, porque según ese verso, la fe es puesta a prueba, ¿no es cierto? Bien digo, la fe acá está siendo puesta a prueba por medio de las adversidades. La fe no es producida por las adversidades. Las pruebas no producen fe. Las pruebas lo que hacen es revelar o exponer la fe que nosotros tenemos o no tenemos. Depende de cómo yo responda a las adversidades, va a testificar si tengo fe en Dios, si confío en Dios o no confío en Dios. Así que no es que la prueba produce la fe. No, la prueba de nuestra fe produce algo. Pero no va a producir, la prueba no produce la fe. La fe viene de Dios. Dios produce fe en nosotros. La prueba expone el nivel de fe o de confianza que tenemos nosotros en toda dádiva y don perfecto que desciende del Padre de las luces. Así que Dios no permite las pruebas para que, para vernos sufrir, tirados ahí todos derrotados. No, Señor. Las permite para que nosotros podamos aprender cosas de Él. Así que tenemos certeza, debemos tener certeza de que algo está saliendo de las circunstancias. Dios está haciendo un trabajo con nosotros. Tenemos que tener convicción. Eso es fe, tener certeza, tener convicción de que Dios está allí al pie del cañón con nosotros en medio de las adversidades. Teniendo gozo, teniendo certeza. Número 4, teniendo paciencia. Verso 3, dice otra vez, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, noten que la prueba de nuestra fe, la fe que está siendo probada, produce algo. No produce fe. Dice, produce algo. ¿Y qué es lo que produce? Produce paciencia. Cuando dice allí produce, quiere decir que está logrando un resultado, la prueba de nuestra fe. La adversidad por la que pasamos los creyentes, Dios la está utilizando como un, laboratorio donde o un taller del alma que está produciendo, quiere sacar algo de nosotros, producir algo en nosotros. ¿Y qué es lo que quiere producir Dios? Paciencia en nosotros. ¿Y qué quiere decir paciencia? Bueno, paciencia quiere decir un creyente constante, un creyente estable. La palabra griega es hupomoné, una persona perseverante. Ya no estamos hablando del cristiano que va arrastrándose por el suelo, todo destrozado, golpeado, hecho una miseria humana, que el mundo lo ve y dice, pero esto es ser cristiano, yo prefiero ser del diablo si esto es ser cristiano, para vivir así todo derrotado y hecho una miseria. No, Dios quiere que vayamos por la vida de la misma forma que caminaba Cristo entre los hombres, que iba con convicción, con seguridad, con firmeza, paso firme. Lo mismo fueron sus apóstoles, estuvieron dispuestos a ir al patíbulo, que dejaba sorprendido a los romanos cuando iban estos hombres a la muerte, pero con gozo, cantando himnos. Decían, pero ¿cómo puede ser esto? Los humillaban porque querían verlos tirados en el suelo, todos derrotados. Y sin embargo iban hombres, otra vez creo que hacían eco las palabras de Pablo cuando decía, con Cristo somos más que vencedores. Bueno, eso es lo que quiere Dios
de nosotros, quiere producir paciencia. Paciencia no es decir de aguantar ahí todo. No, Señor, es la perseverancia del cristiano que no se deja doblegar por las adversidades. Al contrario, la adversidad es el combustible que lo incendia, lo llena de más fuerza, de más entusiasmo, de decir, yo voy a ir para adelante. ¿Por qué? Porque tengo a mi Dios conmigo, que puede llevarme en medio de las tormentas y hacerme pasar al otro lado. Claro, ya entonces vivimos de una manera diferente cuando tomamos en cuenta lo que nos dice acá Santiago, ¿no es cierto? No vivimos conmiserándonos todo el tiempo. Hay cristianos que se la pasan quejándose del mundo. Hoy estaba leyendo temprano unas personas que decían que no debemos vacunarnos. Alguien decía un autor que dice que cuidado con las maquinitas estas que le ponen en la frente y le toman la temperatura diciendo le están poniendo la marca de la bestia. Pero por favor, acá en la iglesia le ponemos la marca de la bestia a la gente. Es un termómetro. Es un termómetro, no es el instrumento del diablo para poner la marca. Dejémonos de cosas, vivimos derrotados, estamos temblando porque la marca de la bestia. Pero digo yo, ¿los cristianos tenemos que tener miedo del diablo, del anticristo, la marca de la bestia? No, tenemos que ir todavía predicando a Cristo victoriosos. Bueno, evidentemente que no nos cae el cuarto con las palabras de Santiago en estos días que estamos pasando. En este año 2021, tomemos en serio estas palabras de estímulo y reorientación para que vayamos entonces caminando perseverantes. Por eso dice, teniendo paciencia, una vida más estable, una vida más firme, más determinada, que le da honra a ese Dios que nos bendice con toda, dice este hombre, toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que teniendo gozo, número 2, nos dice este hombre en el versículo 3 que tenemos que tener, a ver cuál era el punto como se los enumeré, certeza, número 3, teniendo paciencia, y número 4, y para terminar, teniendo confianza. En medio de las dificultades tenemos que ir teniendo confianza. Verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Ten confianza en Dios. Tenemos que ir, navegamos en medio de las dificultades. Vamos a entrar a este año 2021 teniendo confianza en nuestro Dios. Nos llama a buscar a Dios en santa oración. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, a ver, mire si no tenemos suficiente razón para tener confianza. Número 1, dice que Dios da, por lo pronto, da, primera palabra. Luego, segundo, dice a todos. No es que dice a este sí, a este no, este me cae bien, a este lo tengo acá en la garganta, en la nuez moscada, qué sé yo. No, es a todos, nos da, Dios da, es un Dios que da. Otra vez dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende, Dios da. Y les da a todos sus hijos. No importa las diferentes pruebas que encaren o en qué lugar se encuentren, en qué año estamos entrando, si estamos en medio de una pandemia o fuera de ella, si estamos en pobreza o en riqueza, Dios da y da a todos sus hijos. Y noten que no solamente da, sino que dice que da abundantemente. Por eso dice toda dádiva, todo don perfecto. Santiago es consecuente porque lo mueve el Espíritu Santo a decir estas cosas. Hacen eco de ese principio básico. Dios da sobreabundantemente. Su gracia es algo tremendo, es desbordante. Y noten que además dice que da sin reprocharnos nada. Es decir, cuando nosotros dudamos y a veces vamos patinando, ¿no? Vamos tropezando, no tenemos a un Dios vindictivo que nos agarra, nos sienta en el banco y dice, pero pedazo de bruto, te dije que confiaras en mí y ahora estás tirado en la lona porque no tuviste confianza, no tuviste fe, pedazo de papanata, y nos empieza a dar una sermoneada que nos da cachetazos y qué sé yo. No, Señor. Si nosotros nos encontramos con que no sabemos cómo manejar la situación, estamos llorando, estamos sufriendo, y vamos a buscar a Dios pidiéndole ayuda,
Dios no te va a sentar en el banco a darte de bofetadas, sino que dice, te va a dar abundantemente y sin reprocharte el hecho de que hayas dudado o que haya pasado algo con tu fe. Dice, Dios como Padre va a venir y va a dar la mano, va a derribar toda dádiva, todo don perfecto cuando lo necesitemos. Entonces, Santiago, lo que nos está diciendo es muy importante, porque en este caso, en ese solo versículo, nos está diciendo tres cosas que para mí son de gran valor. Y una es que Dios escucha. Cuando nos llama a orar, a pedir, y dice Dios da, quiere decir que Dios está con el oído abierto. Dios escucha. Si nosotros estamos orando y le estamos pidiendo que nos ayude en medio de esta pandemia y las crisis que a lo mejor se deducen de estas cosas y la incertidumbre que plantea este nuevo año, bueno, Dios está escuchando tu clamor. No solamente Dios escucha, sino que además Dios entiende. ¿Y por qué digo entiende? Aunque no aparece allí, está implícito. Entiende que nosotros tenemos necesidad de Dios. Cuando Él escucha la oración, dice, ajá, le voy a dar la ayuda porque entiende que estoy en necesidad. Entonces, todo el versículo nos está hablando de un Dios que comprende, que está interesado en la problemática nuestra. Un Dios que escucha, un Dios que entiende y número 3, un Dios que responde. Da, responde. Dios, cuando nosotros le hablamos y le decimos te necesito, Dios dice aquí estoy. Y entonces Él nos otorga el deseo del corazón que está de acuerdo a su voluntad, por supuesto. No nos va a pedir, no nos va a dar cualquier cosa. No nos va a dar un revólver para matar a alguien. Pero Dios, cuando necesitamos la ayuda para darle gloria a su nombre en medio de las adversidades, ahí Dios se hace presente y nos otorga la petición de nuestro corazón. Por lo tanto, hermano querido, si no sabes cómo encarar las adversidades o tal vez este nuevo año que está por dar inicio, o que, bueno, para cuando escuchen este mensaje ya estamos en este nuevo año, ya ha dado inicio, ¿qué debemos hacer? Bueno, Santiago nos recomienda, busca a Dios. No busques la ayuda de un político, de un mortal, no, busca a Dios. El almacén donde vas a tener las respuestas a todas las situaciones que vienen por delante la tenemos en la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes cuán apropiadas son las palabras de Santiago para este día? Para este nuevo comienzo, este nuevo ciclo. En conclusión, el mundo y los políticos y los ingenieros sociales y del pensamiento, por más buenas intenciones que tengan, porque hay gente que tiene buenas intenciones, no tienen mucho para ofrecer que nos produzca confianza, nos den algún tipo de seguridad para lo que depara el mañana. Pero Dios sí. Dios nos ofrece a nosotros su presencia, nos ofrece su bendición, verso 17, y número 3, nos ofrece constancia. Un Dios que no cambia. Dios no cambia. Sigue siendo el mismo Dios del pasado, el Dios de todo poder, el Dios Padre, el Dios de los milagros, el Dios de las promesas, el Dios de gracia, es el mismo Dios ayer, hoy y lo seguirá siendo en este nuevo ciclo. Su presencia, su bendición, su constancia. Si eso no es razón, hermano querido, para tener gozo en medio de las adversidades, yo no sé qué otra cosa te lo puede ofrecer. Y bueno, acá, para terminar entonces, quiero decirles a ustedes, los que no conocen a Cristo, que si ya están caminando en este mundo con inseguridades de todo tipo y especialmente en el plano social, político, bueno, no tienes que vivir con esas inseguridades. Tal vez tengamos que sufrir, todos. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, las cosas cambian. Y otra vez, no estoy ofreciendo una religión estoica. Acá lo que estoy ofreciendo es a Jesucristo. Y que al acercarnos a Jesucristo, todas nuestras realidades cambian. Porque empezamos por cambiar nosotros mismos y empieza a cambiar la forma en que miramos al mundo y la sociedad.
Ya miramos un mundo que se está desmoronando a nuestro alrededor, pero aún en medio de todos esos escombros que vemos que están ahí apareciendo en el piso, todavía vemos luz al final del túnel. Vemos que hay victoria en la presencia del Señor. El pecado trajo todo este desastre. Nosotros pensamos, yo estoy pensando en mis nietos ahora. ¿Qué futuro les espera a ellos si Cristo no viene? Es un desastre. ¿Qué esperanza tienen esos chicos? Nuestros hijos, nuestros nietos, mis nietos, ¿qué esperanza tienen? Si el mundo está lleno de mugre, de inmundicia, todo lleno de pecado, digo yo, cuando empieza un año, ¿qué es lo que celebramos? ¿Celebramos la misma basura que enterramos el año anterior y la volvemos a resucitar? No vamos a tener un mundo mejor, al contrario, todo va a seguir cayéndose a nuestro alrededor. Lo único seguro que tenemos es el perdón de Dios y la redención de nuestras almas. ¿Por qué tenemos que terminar siendo nosotros también escombros? Tenemos que ser una memoria horrenda del pasado, de una humanidad caída, perversa, que hace todo mal, que lo único que hace es, más allá del COVID-19, nosotros somos el COVID ahora, nosotros somos el virus que ha infectado todo. Todo lo que el hombre toca lo arruina. Entonces, la única respuesta que tiene el hombre es transformación. Y nosotros no nos podemos transformar a nosotros mismos, solamente Dios puede transformar nuestras vidas. Y ahí es donde juega el papel, el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz. Dios envió a su Hijo Jesucristo por el amor que te tiene, para dar su vida en la cruz, justamente para pagar por todos tus pecados en ese lugar. Y de esa forma tú ahora poder tener a Dios de tu lado, al Espíritu de Dios en tu vida, que te va a ayudar a caminar por los problemas. No te va a sacar los problemas, te va a ayudar a caminar en medio de los problemas con éxito y, como dice Santiago, con gozo, con esperanza hacia un futuro mejor. Si no conoces a Cristo y has terminado un año donde quedas mal parado, honestamente, todos estamos mal parados. Bueno, te invito a que te pares delante de la cruz de Cristo y que le hagas una oración diciendo: Señor, perdona mis pecados. Y te ruego que me des la salvación gratuita que tú ofreces. Es la salvación por el pecado de mi vida y el precio que tú pagaste por ese pecado que es en la cruz del Calvario. Y de esa manera, haciendo esa oración simple, pidiendo perdón, reconociendo tus pecados, pidiendo su salvación, Dios entonces te va a integrar a esta familia del cielo. Podrás tú también ser un hermano en la fe y podrás recibir las bendiciones, como dice Santiago, toda dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces. Y podrás entonces atravesar este nuevo ciclo con paz, con gozo y con ojos que miran hacia el futuro, un futuro mejor que traerá Dios cuando el momento lo requiera. Así que si no conoces a Cristo, yo quiero invitarte a que aceptes a Cristo como Salvador personal, que lo invites a ser parte de tu vida, porque Dios hoy a través de esta predicación te está invitando a ti a aceptar su regalo precioso, el mejor regalo, el mejor inicio de año 2021. Es la salvación de tu alma y tal vez quizás la de tus amigos y tus vecinos y tus familiares por medio de tu conversión, que pueda alcanzar y bendecir a otros. Padre, te damos muchísimas gracias por tu santa palabra y los consejos, el ánimo que nos inyecta Santiago todavía y la redirección, porque el año que comienza, Señor, va a traer problemas, quizás más problemas que el 2020, pero nosotros los que te conocemos contamos con tu presencia y con tu ayuda, y eso produce en nosotros gozo. Gozo porque estás con nosotros y gozos porque en medio de las pruebas tú vas puliendo nuestra fe, vas produciendo perseverancia o paciencia, dice este hombre, y tenemos que, como dice Santiago, darle el lugar a que la obra culmine para que la paciencia tenga su obra completa y terminemos siendo hombres completos, hombres cabales, hombres bien preparados. Así que, Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda. Bendícenos en este nuevo ciclo y todos aquellos que nos han seguido y que nos siguen, Señor, bendícelos también. Y si alguien todavía no ha aceptado a Cristo, te ruego que a través del Espíritu Santo
Háblese a su corazón y que pueda comenzar este nuevo año con Cristo en su vida. Porque te lo pedimos, Señor, con acción de gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.